Hola a todos, de nuevo, bienvenidos aquí a Ventana al Misterio, un espacio que, como ustedes saben, está dedicado precisamente a esos temas que nos llaman la atención, temas que no podemos resolver, que nos causan curiosidad y que yo sé que a todos los que están ahí pendientes de este canal de YouTube, pues les encanta. Hoy tenemos un tema bastante interesante que nos han pedido mucho, es uno de los clásicos en este mundo del misterio y es hablar sobre muñecos malditos, porque a través de la historia nos han recordado bastantes casos de esos muñecos, de entes que parecen no tener vida, pero que hacen actos que suelen ser bastante curiosos, misteriosos e inexplicables. Y precisamente para hablar de ese tema, tengo un invitado muy especial a quien admiro un montón, señor Juan Pablo Laguna. Bienvenido aquí a Ventana al Misterio, la primera vez en Ventana al Misterio y no espero que no sea la primera ni la última, sino que esté muchas veces aquí. Bienvenido, Juanpa. Pues Joana, muchas gracias por invitarme a este espacio chévere. Hace mucho no hablo de temas de misterio, ahora estoy dedicado a otras cosas, pero siempre me preguntan cosas de misterio. Es curioso porque la gente le tiene mucho tabú a hablar del misterio, de cosas paranormales, de conspiraciones, en fin, un sinfín de una baraja de posibilidades que tiene hablar de misterio, pero siempre me gusta hablarlo porque siempre me preguntan, siempre terminamos hablando de eso, de alguna, incluso ahorita que estoy como en un área que no tiene nada que ver con medios, nada similaridad a las ventas, me terminan preguntando cosas pues, porque digamos que siempre hay algo de que hablar. Hay algo que recuerdo mucho, un amigo que dice, no puede haber tanto loco contando la misma historia, ¿no? De todos los casos, que una sombra, que un monje fantasma, que un muñeco maldito, que es más o menos de lo que vamos a hablar. Entonces, ahorita vamos a ampliar un poco más este tema. Pero no solo por eso, Juanpa, porque usted obviamente es un referente en estos temas, trabajó durante muchos años estos casos y por eso pues seguramente la gente lo sigue buscando precisamente porque sabe de su conocimiento frente a estos casos. Pero bueno, quiero empezar el tema de hoy, ya usted lo decía, vamos a hablar de muñecos malditos y yo quiero empezar preguntándole personalmente, Juanpa, ¿tú crees que algunos objetos inanimados, como muchos los llaman, pueden llegar a tener cierto poder y causar terror o generar algunos efectos misteriosos que lleguen a afectar a otras personas? ¿Crees que eso sí puede ser real? Pues, Joana, yo la verdad sí soy fiel testigo de que pasan cosas con los muñecos. Yo al principio no le tenía como mucha fe a los muñecos malditos, a los muñecos como con cierta energía. Y tuve la experiencia con dos. De hecho, uno de esos está, por si lo quieren ver en alguna ocasión en Netflix, lo encuentran en algo que se llama Haunted Latinoamérica. Ahí aparezco ahí como si fuera un actor secundario que a la vez cuenta más o menos la experiencia. Eh, y es la experiencia con una muñeca maldita. Y sí me han pasado cosas. De hecho, soy fiel testigo de lo que puede pasar con uno de estos objetos inanimados que aparentemente cobran vida. Y me pasó trabajando en radio. Yo al principio no hacía estos programas, de hecho una de las razones tuvo que ver con esos muñecos. Yo no las, digamos que estaba en un espacio de radio que tenía ese espacio de misterio dentro, pero yo no estaba en esos espacios, yo solo estaba en el de humor y me iba. Pero al ser el productor del programa ya me empezaron a inmiscuir un poco en el tema y tuvo que ver con dos muñecas que estaban allí, una de porcelana que hacía unos ruidos muy extraños. De hecho, lo pueden buscar en YouTube. En YouTube hay una secuencia de pueden ser unos 7 minutos en los que esa muñeca de porcelana está estática frente a la radio cam de la emisora y empieza a mover los ojos de un lado para otro en un time lapse muy lento. O sea, va lento, usted empieza a acelerarse, a dar cuenta del movimiento que hacen los ojos. Y otra muñeca que era de caucho, le pertenecía a una mujer y tal vez aparte de los ruidos que hacían, porque hacían una especie de chillidos, eh, lo más sorprendente que pude ver esta muñeca fue como cuando estaba, digamos, la dueña viéndola de frente a una distancia considerable, la mujer se desmaya y la muñeca también cae haciendo el mismo efecto, que es lo más extraño que puedo haber visto. Y con la muñeca de porcelana también pasaba que donde uno la dejara en un sitio cercano a una tubería, la tubería se explotaba. De hecho, tocó mandar a arreglar 2 veces las No, paredes de la emisora porque pasaba tubería cerca, las dejábamos cerca y la tubería se
se toteaba. Entonces yo sí creo, no sé cómo pasa, jamás se puede entender, pero sí creo que estos objetos cargan una energía y vamos a hablar ahorita más adelante de posibles eh, hipótesis de lo que puede pasar o por qué se generan fenómenos alrededor de los muñecos malditos. Sí, Juanpa. Vamos a hacer en este video como una especie de top de algunos muñecos que han sido muy reconocidos, incluso han sido los protagonistas de historias importantes en el cine, en la televisión. Vamos a hacer ese recorrido y al final le propongo que hagamos lo que usted dice, saquemos algunas conclusiones sobre lo que posiblemente puede suceder con estos objetos inanimados. Bueno, y el primero del cual vamos a hablar es de el famoso Robert, porque Robert es el personaje, o mejor, el muñeco que inspiró la película de Chucky. Y me causa mucha curiosidad porque ustedes ahí pueden ver las fotografías, es muy diferente a lo que conocemos nosotros o lo que nos vendió Hollywood con Chucky. Pero, ¿cuál es, Juan Pablo, la historia de Robert? Bueno, la historia de Robert nace en 1904. Existía alguien llamado Robert Eugene y vivía con sus padres en la Florida y recibió un particular regalo, que era un muñeco vestido de marinerito, que es el que están viendo ahí en las imágenes. Y este muñeco, pues, tenía 90 centímetros de altura, estaba relleno de paja y abrazaba un león de peluche. Ese es más o menos el muñeco, y el muñeco fue bautizado con el mismo nombre de su dueño, pero la familia desconocía que el personal doméstico era originario de las Bahamas y tenía una particularidad que es a la que o el estigma que tienen muchos de los que habitan Centroamérica, y es precisamente que practicaban la magia negra y el vudú, y creen, o la teoría parte de que el muñeco estaba hechizado, y en los primeros días de convivencia con los dos jeans, o sea, con el niño y el marinerito, pues escuchaban al niño hablar solo en la habitación y él les dijo que dialogaba con el muñeco durante pues, gran parte del día, lo que empezó a preocupar un poco a los papás, y así mismo empezaron a suceder cosas extrañas en la casa. Cuando la familia salía de la casa, pues los vecinos aseguraban que el muñeco se asomaba por las ventanas de la vivienda, que es algo pues realmente extraño, que es parte de lo que uno a veces escucha en las historias de muñecos malditos, no solo con Jin, sino con muchos de estos muñecos. Y al corto tiempo, el niño empezó a tener aterradoras pesadillas y tenían nuevamente como protagonista al muñeco, decía que se movía solo y que se reía de forma macabra y que deambulaba por la noche. Hasta que una noche, mientras la familia dormía, se escuchó un estruendo en la habitación de Jin y los padres corrieron hasta allá y se encontraron una escena realmente aterradora, y es que habían grandes muebles pesados que estaban tirados en el suelo y el muñeco estaba a los pies de la cama del niño mirando como hacia la puerta con una sonrisa macabra en su rostro. Entonces, cuando los papás le preguntaron al niño, oye, ¿usted qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué es lo que está pasando en esta habitación? Pues el niño dice, pues la verdad no fui yo, sino que fue el muñeco, ese muñeco que ustedes están viendo ahí, ese muñeco fue el que tiró todos los muebles aquí, pues en mi habitación. Sí. Entonces, ellos tomaron al marinero, al muñequito, y lo arrojaron al ático. Y el niño jamás reveló qué había pasado realmente esa noche, y los años fueron pasando y fueron olvidando su juguete, que se empezó a llenar de polvo, y pues Jean creció y viajó a Nueva York, luego a París, estudió arte y un mes de mayo de 1930 pues se casó con una joven que se llama o llamada Annette Parker, y asimismo pues sus padres fallecieron y heredaron la residencia, pues la casa que tenían en la Florida. Luego ellos volvieron allá a la Florida, emprendieron la remodelación del lugar y pues tenían que despejar el ático, y obviamente pues Jean se encontró con su viejo compañero, que ese muñeco que ustedes están viendo ahí en las imágenes, que a mí me causa un poquito de escalofrío, y Sí. como si el tiempo no se hubiese pasado entre ellos dos, Ujú. pues se encendió la chispa, el vínculo formado, y volvieron a suceder cosas paranormales. La esposa de este protagonista de esta historia dice que la casa empezó a tener un clima extraño, describió que el muñeco caminaba
o cambiaba, perdón, las expresiones de su rostro y la historia se estaba repitiendo y Jean y su esposa decidieron dejar de recibir visitas porque ya nadie se animaba a ingresar a la casa pues, para encontrarse con el muñeco. Entonces, muchos aseguran que cuando volvieron a tener este vínculo, el joven ya y el muñeco, pues empezaron a suceder de nuevo cosas extrañas en la casa. Sí, Em, Juanpa, y es que digamos que fue como una secuencia de cosas. Uno, a este niño sus padres le regalan este muñeco como para generarle una especie de compañía, para que no esté solo, y de alguna manera empieza también ese niño a generar una especie de contacto tan personal con el muñeco que incluso el vestido de marinero que tiene el muñeco era de Jean cuando estaba pequeño. Eso por un lado. Por otro lado, como bien lo dices, el muñeco se queda perdido en lo alto de esa casa y cuando él regresa a vivir con su esposa, pues empiezan a suceder fenómenos que le atribuyen precisamente al muñeco, es como si recordara lo que había pasado en su infancia. Y me acuerdo que también dentro de esta historia, cuando él era pequeño, le aseguraba a sus padres que este muñeco le hablaba, que los ruidos que se escuchaban en la casa venían precisamente del muñeco y los papás no le creían mucho. Pero finalmente, ¿qué pasa con el muñeco? Después de que este señor se casa, empiezan otra vez estos fenómenos. ¿Qué sucede con este famoso Robert? sí, hay que decir que Robert, la persona, Robert Otto, fallece en el 74 y pues su esposa decide vender la casa, pues dijo, yo me quiero deshacer de todo y el muñeco se queda en esa casa, yo no quiero llevarlo para ningún lado, no quiero que nadie más lo tenga, pero el que lo tenga pues lo va a tener, lo va a encontrar en el ático. Y efectivamente, la vivienda fue vendida a alguien que se llama Myrtle Reuter y fue su propietaria por 20 años. Ella estaba casada, tenía una hija de 10 años y a los pocos días que empezaron a encontrar o a escarbar qué había en la casa, que había quedado los antiguos dueños, pues se encuentran al muñeco. Y el muñeco pues se queda con la niña, era una niña que tenía esta nueva pareja, la pareja de la señora Reuter, y le parecía muy extraño a la familia ver esa muñeca porque a la niña casi no le gustaba tener cerca este muñeco, pero empezaron a pasar los mismos fenómenos que tenía Otto en ese entonces. La niña decía que tenía pesadillas, que el muñeco era el protagonista de las pesadillas. Dicen que ella se despertaba como el susto porque decía que el muñeco intentaba asesinarla y pues Myrtle sabía que tenía que deshacerse de Robert, así que decidieron donarlo a un museo que se llama el Museo Martello Gallery en Key West, o se llama Martello Gallery Key West Art and Historical, así se llama el nombre completo. Lo donan en 1994 y obviamente queda expuesto en el museo y hay muchas historias también detrás de lo que pasa en el museo con este muñeco. Los Sí. guías dicen que, no sé si es por meterle un poquito de Ahí acción está, al muñeco. exactamente. Esta es la imagen del museo y el muñeco está en una especie de urna de cristal, ¿no? Y alrededor hay varias historias. Adelante, Juan Pablo. Sí, una de ellas, y la cuentan los guías del museo, es que para usted tomarle una foto al muñeco, tiene que pedirle permiso de cierta manera al muñeco, ¿no? Porque si no, cosas malas pueden pasar, se puede ir lo que sea que tenga este muñeco con usted. Bueno, en fin, ocurren desgracias si uno no le pide permiso al muñeco para tomarle la foto. Suena extraño, gracioso, pero eso es una de las leyendas que trae el Uh muñeco -huh, Robert, estando ya en este museo de Key West. uh -huh. Y no solo eso, además, dentro de ese museo pasa algo curioso. Supuestamente hay alrededor de la urna de cristal de Robert una cantidad de mensajes, cartas e incluso algunas placas donde la gente va a pedirle perdón a Robert por no haberle pedido permiso para tomar la foto y supuestamente su vida entró en desgracia después de no haber creído que este muñeco podría causarle
cierta afectación en su vida personal, familiar, etcétera. Entonces, alrededor de ese muñeco, de la urna del muñeco, también hay un montón de carticas donde dicen como, discúlpame por no haber creído en ti, o discúlpame por no haberte pedido permiso, por favor, quiero que tu maldición se aleje de mí y de mi familia. Y claro, puede ser que alrededor de este muñeco y de la leyenda que hay detrás de él, pues el museo haya montado todo un espectáculo para que la gente obviamente vaya y participe. Lo cierto es que fueron muchas las personas que vivieron esta experiencia con Robert, no solo su dueño principal, que era Otto, sino su familia, luego la esposa de Otto, luego las personas a las cuales les venden esta casa y finalmente pues va a parar precisamente a este museo. Y como les dije en el inicio, este muñeco fue el que inspiró la película de Chucky. Muy diferente, eso sí, quizás quizás esos rasgos que tiene Chucky en la cara, pues se enfatizaron también en un poco los rasgos o los huequitos que tiene este muñeco, porque es como un muñeco de paja, entonces le quedan como una especie de huecos en la cara. Pero de esta leyenda de Robert sale esa película tan famosa que luego también se convierte en una saga. ¿Cuántas películas tiene Chucky? Muchísimas, muchas, Ujú, muchas tiene exacto. Chucky. Hay que decir que este muñeco, en algunas de las imágenes que tiene ahí Joana, se ve que tiene los huequitos precisamente en la cara, y eso es muy Ujú, característico de los muñecos a los cuales las personas, sobre todo en Centroamérica, utilizan para la magia negra, para el ujú. vudú. Tiene unas características bastante particulares y, y bueno, eso es lo que parte, eh, Así o mejor es. dicho, es el inicio o el origen de lo que creen que pudo haber pasado con ese muñeco y lo que pudo haber aterrorizado a dos familias y a muchos Ujú, visitantes de museo hasta la fecha. ujú. Bueno, Juanpa, hay otra historia que a mí me llama mucho la atención porque es una historia muy popular, pero además que involucra a uno de los científicos más famosos y más importantes para la humanidad, que fue Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison, al que se le atribuyen un montón de inventos, entre ellos el más conocido, pues la bombilla, y resulta que este personaje un día le dio por fabricar unas muñecas Sí. que luego fueron denominadas las muñecas Edison, eh, pero eran unas muñecas que tenían una especie de micrófono y reproducían ciertos sonidos. Uh-huh. Y a partir de allí crece la leyenda de las famosas muñecas de Edison que incluso fueron retiradas del mercado. Entonces, Juanpa, ¿cómo es esa historia? Bueno, hay que decir que estas muñecas de Edison también tuvieron la ayuda de dos personas muy importantes que eran Joan Rolf y, perdón, Robin y Joan Rolf, que eran dos fonógrafos y pues ayudaron a hacer estas muñecas fabricadas, eh, pues obviamente por Edison en 1890 y no se atrevían a reproducir los cilindros que contenían, eran coleccionistas y sabían que si grababan la manivela tenían pues las muñecas de espalda y la aguja de acero del fonógrafo podía romperse, entonces tenían que tener mucho cuidado con estas muñecas porque además eran más o menos de 50 sí, 55 centímetros y pesaban más o menos casi 2 kilos. Entonces eran unas muñecas bastante particulares y en su momento pesadas, con un cuerpo de metal, extremidades de madera, y al principio fueron un fracaso porque la producción solo duró 6 semanas y a los niños les costaba manejarlas y resultaban más aterradoras que adorables. Por eso allí empezó el misterio de las muñecas de Edison. Las grabaciones que guardaban en su interior Claro. tenían fragmentos de canciones de cuna y pues a los Uh-huh. niños les aburría. El problema es que esas manivelas con el tiempo se empezaban a desgastar y empezaban a generar unos ruidos bastante particulares que daban cierto terror. Sin embargo, pues según los historiadores del sonido, muchos creen que esos cilindros fueron los primeros discos que se fabricaron con fines de entretenimiento y que las niñas contratadas para recitar estas canciones de cuna, porque tenían canciones de cuna, estas muñecas, fueron las primeras artistas discográficas del mundo. Uno podría decir que desde allí empezaron a salir las canciones. Año tras año, los Rolf
preguntaban a los expertos si había alguna manera de reproducir las grabaciones. Y luego un laboratorio del gobierno de los Estados Unidos desarrolló un método para reproducir discos frágiles sin tocarlos. En 2014, pues obviamente la tecnología se comercializó fuera del laboratorio y esto pues ya trajo otro tipo de como de hipótesis acerca de estas muñecas. Ajá. El temor es que no querían estropear todo lo que traían estas muñecas por dentro. De hecho, Jerry Fabris, que era entonces, o en 2014, el encargado del Parque Histórico de Thomas Edison en West Orange, en Nueva Jersey, decía que la tecnología de Edison básicamente estaba un poco adelantada, pero que necesitan tener más tecnología para seguir reproduciendo estas muñecas sin peligro. En Ujú. abril del 2015, el parque reproduce 3 grabaciones inéditas de estas muñecas, que como todo muñeco extraño, pues da un poco de... Uy, a mí no me gusta ver casi los muñecos porque me dan como impresión. ¿Te genera el miedo? Sí, me dan como escalofríos. Miedo no, pero sí como que me ponen extraño. Pero Mm, decide el parque histórico publica 3 grabaciones inéditas de las muñecas de Edison ujú, y entre ellas las 2 pertenecientes a los Rolfs dicen que ujú. o decían que probablemente existan más y esperamos que la gente ahora las digitalice, dice Fabris. Um, y estas extrañas, como estos extraños sonidos, eh, Ujú. todos trataban de reconstruirlo, nadie sabía qué esperar, y cuando empaquetan los audios de estos cilindros, pues como que encuentran algo muy extraño, almacenan el surco del sonido y encuentran unas vibraciones bastante extrañas, Joan. Sí, es que realmente estoy de acuerdo con que para esa época estas muñecas tenían una tecnología avanzada, porque eran muñecas que precisamente su innovación o su plus era que tenían ese dispositivo que podía reproducir no solo las canciones, pero sino también oraciones. Pero claramente para esa época, pues el sonido no iba a ser tan limpio, tan exacto, y eso era lo que generaba también el temor en los niños que las usaban porque era algo novedoso y la gente empezó a decir como es que son ruidos extraños. Claro, si nos vamos y buscamos en YouTube están todos los audios que nos dijo Juan Pablo que empezaron a reproducir en el 2014 es aterradorcísimo, es horrible. Para mí es una especie de psicofonía, pero hay que entender que en esa época esto era una tecnología de primera y que claro, no iba a ser un sonido tan puro como el que podríamos tener al día de hoy. Y a partir de allí se crea la leyenda también de que estas muñecas de repente en la noche empezaban a generar esos ruidos extraños. Empezaban, porque no se hablaba de movimientos, no se hablaba de nada, sino de los ruidos extraños que estas muñecas reproducían. Pero yo considero que está relacionado mucho con el dispositivo que se les instalaron precisamente para generarlo. No eran muñecas tiernas, ustedes ahí están viendo las imágenes, No. realmente eran un poquito aterradoras, más el cuerpo también que estaba diseñado precisamente para reproducir estos sonidos, pues digamos que era todo un conjunto de cosas nuevas que hacían que el aspecto de estas muñecas fuera un poco extraño. Ese es mi concepto sobre las muñecas de Edison. No sé, Juanpa, si tienes algún otro dato o una Sí, conclusión respecto a estas muñecas. Edison había planeado, y planeó, de hecho, fabricaron un total de 2.600 muñecas, de las cuales vendieron solo 500. Ese es el resultado. De hecho, mientras limpiaban los audios, encontraban como ya un poquito más claro pues, lo que trataban de decir las canciones de cuna, pero obviamente mientras se destapó todo esto, o mientras se limpiaba el audio, ya con el avance de la tecnología, pues el misterio siempre quedó allí y siempre quedan como grandes historias a raíz de esto. Siempre se ha creído que este tipo de elementos generan en cierta medida magnetismo, atraen de cierta manera a las entidades paranormales. Entonces, por eso siempre se le asoció como un objeto
que pues no es que tuviera un espíritu adentro, sino que tal vez podía emitir un mensaje, ya que eran grabaciones que estaban siendo reproducidas. Alguna vez un profesor de producción de audio me explicaba un poco, incluso el tema de los cassettes. Los cassettes tienen una cinta, bueno, digo, para el público nuevo, ahí existían unos cassettes que tienen unas cintas. Esas cintas por dentro tienen micropartículas de imanes. Entonces, una de las explicaciones que dan para captar voces extrañas o incluso psicofonías de estos cassettes era porque esos imanes logran atraer esa energía que está rondando por el ambiente y que puede ser captada. Entonces, por eso también se partía del hecho de que estas muñecas podían tener esta capacidad de haber captado durante las grabaciones de las canciones de cuna algún otro tipo de voz que pudiera generar, pues, todo el misterio que generó, mientras se fue descifrando cómo era que Edison fue tan adelantado con lo que se puede decir que son las primeras cantantes o las primeras personas que grabaron música en su historia. Claro, claro que sí, así es, Juan Pablo. Realmente unas muñecas que generaron terror para su época, que sin duda fueron un avance tecnológico bastante importante, pero que sí dejaron, digamos, que esos rasgos de muñecas malditas o terroríficas que causaron el terror en medio de la gente que las tenía para esa fecha. Ahora yo quiero que entremos a hablar de una de las muñecas más famosas de la historia, que hace parte del Museo de los Warren, porque esta historia, la historia de Annabelle, precisamente se relaciona con los Warren, que fueron estos famosos investigadores paranormales, esposos, que se dedicaban precisamente a ir recorriendo su país en búsqueda de objetos o casos en los que trabajaban para de alguna manera sacar esas malas energías de estos lugares. Y Anabel, volvemos a hablar de lo mismo de Robert, pues realmente es esa muñeca, exactamente esa que ustedes ven, es una muñeca de trapo, pero que Hollywood pues se encargó de hacerla mucho más tenebrosa, mucho más miedosa, como la vimos en varias películas que ya han salido de ella. Y realmente esta muñeca fue creada a partir de unos libros para niños en los que uno de los personajes era una muñequita como esta, una muñequita de trapo con su cabello que era una especie de lana, dos colitas, y a partir de ahí sale la famosa historia de Anabel. ¿Cómo es esta historia, Juan Pablo? Bueno, para complementar lo que dice Joana, muchas personas no conocen a esta muñeca. O sea, la gente Ujú. cree que la que está en el museo es la de la película. Entonces, la gente le tiene mucho miedo y cuando se dan cuenta de la realidad de cuál es la verdadera Anabel, como que dicen, no, pero esa muñeca no da miedo. Pero la historia tiene cosas muy interesantes. La verdadera muñeca, eh, a propósito, todo lo del Museo de los Warren, aparentemente, y es, bueno, Joana sí lo debe saber, pero de pronto hay gente que no lo sabe, todo lo que está en el Museo de los Warren está siendo susceptible para sacar película. De hecho, Ajá. se viene, cuando usted vea este video, muy pronto van a sacar la segunda parte de La Monja y la idea es que la saga continúe con cada uno de los objetos que tiene el El Museo de los museo. Warren. Ujú. Pero esta muñeca es el icono de este museo y esta muñeca de trapo formaba parte de las miles, se llaman así las Raggedy Ann Doll, que se vendieron en los Estados Unidos en los 70, y sin embargo la historia que esconde esta muñeca particularmente, pues tiene grandes detalles. Es que esta Anabel fue el regalo de una madre a su hija Donna en 1970 y ella estaba en esos momentos estudiando enfermería. Y la joven de 18 años colocó ese regalo en la habitación del apartamento pues, que compartía y ella pues la tenía ahí porque le ayudó a recordar a su mamá. Pero poco a poco empezó a ver cosas extrañas que fueron narrando poco a poco, porque ella empezó a dar un poco del testimonio acerca de esta muñeca y decía que la muñeca aparecía diariamente en una posición diferente a la que la había dejado. Entonces, por ejemplo, un día aparecía con las piernas cruzadas, otro día los brazos en distinta posición, hasta el punto que con el tiempo Donna empezó a decir que la muñeca hasta cambiaba de habitación, que es tiene la particularidad, o si uno lo compara con Robert, tiene algo muy similar en este patrón, si uno lo puede decir así. La cosa no acaba allí porque empezaron a aparecer notas escritas por alguien desconocido con mensajes como ayúdanos o ayuda a Lu, por ejemplo,
y un día descubrió un hilillo de lo que parecía ser sangre debajo de la muñeca, y la situación provocó que pues, la estudiante de enfermería, que era la dueña, y su compañero de piso, su compañera de piso, perdón, llamaran a un medium para que pues intentaran averiguar qué era lo que estaba pasando desde un punto de vista paranormal, porque no encontraban nada lógico ni nada científico dentro de lo que estaba pasando. Pues llamaron a una experta en fenómenos paranormales, acudió al lugar después de una sesión y les informó que la muñeca tenía el espíritu de una niña de 7 años llamada Annabel Higgins, que había poseído a la muñeca, y la menor al parecer había fallecido en algún lugar donde pues logró poseer a la muñeca. Esa es, digamos, la historia detrás de. Así arranca o empiezan a descubrir cómo es que esta muñeca empieza a tener sus poderes, por decirlo así. La situación se volvió un poco más grave, porque un amigo de Donna que frecuentaba la casa se quedó dormido y se despertó sin ser capaz de moverse. Y según el relato de este joven, vio cómo la muñeca lo intentaba estrangular. O sea, imagínense ustedes como en una muñeca de trapo, que es inofensiva en ese momento, estando ahí cerca de usted, tener la fuerza para estrangular, además una muñeca de trapo, y dicen que la estranguló al punto que él se desmayó y se despertó al día siguiente, y aunque pensaba que su vivencia había sido como parte de una pesadilla, pues Luz siguió acudiendo pues, al apartamento. En otra ocasión escuchó sonidos en el cuarto de Donna, vio que estaba vacío, y cuando entró comprobó que en el interior solo estaba la muñeca Anabel en una esquina, y cuando se dirigió hacia el objeto y después de sentir que alguien estaba detrás de él, descubrió varios arañazos en el pecho, eh, y pues obviamente se curaron al día siguiente según lo que él dice. Y después de estos de estos sucesos, pues es donde aparecen Ed y Lorraine Warren, que es, obviamente tienen una historia que todos conocemos, que son famosísimos, hiper famosísimos en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo, y llegan a la conclusión que ningún espíritu humano podía llegar a poseer este juguete, y que pudo o que lo que puede que esté dentro de este muñeco haya sido un demonio. Así es como empiezan digamos, empiezan a encajar todo, y hay que partir de un hecho muy Ujú, importante, y es que siempre se ha asociado el tema de las apariciones fantasmales de niños con los demonios. Hay muchos expertos ujú. que hablan de que precisamente no es un niño, bueno, hay expertos que dicen, si usted ve el fantasma de un niño, asústese, porque muy probablemente no es un niño, sino que es un demonio. Eso es lo que explican los expertos en este tipo de apariciones o de fenómenos en los que aparentemente niños fantasma aparecen involucrados, que los asocian más a demonios. Entonces le piden a un religioso, los Warren, al padre Cook, que practique un exorcismo en el apartamento para limpiar la casa, y los Warren, luego de esto, cogen a la muñeca y se la llevan con ellos, sin que se conocieran más agresiones ni sucesos extraños hasta la fecha. Muchos dicen que los Warren, cuando llevaban a la muñeca, empezaron a tener un poco de sucesos dentro de su carro, porque pues la muñeca obviamente sentía la molestia de que la hayan sacado de su lugar, y que se les apagaba el carro, que no quería avanzar, bueno, en fin, pasaban un poco de cosas, y es la muñeca que están viendo ahí en sus imágenes, la muñeca que representa y que es el símbolo del Museo de los Warren. Sí, es quizás uno de los objetos inanimados más destacados e importantes en toda la historia, la muñeca Anabel. Y es cierto, y en este caso, por ejemplo, se habla específicamente de que un espíritu estaba dentro de esa muñeca. Es muy diferente a los casos anteriores que habíamos visto. El primero, al parecer, que era Robert, le generaron un efecto a través de lo que podríamos decir que era el vudú. Las segundas, pues están más relacionadas con los sonidos que generaban debido al dispositivo que tenían, pero esta muñeca era como si un espíritu, un demonio, como dijeron los Warren, pues hubiera buscado alguna materia para lograr encarnar y finalmente generar todo este tipo de fenómenos. Y es verdad lo que dice Juan Pablo, esta es quizás la figura más importante que hay dentro del Museo de los Warren y uno de los casos más investigados por estos esposos que se dedicaban precisamente a este tipo de fenómenos paranormales. Juanpa, ya haciendo este recorrido por esos muñecos malditos, esos muñecos que causaron terror, para usted, lo decíamos al inicio, como cuáles son las hipótesis frente a estas situaciones.
Bueno, partamos desde el, desde el punto de vista o partiendo del hecho de que estos muñecos sí tienen el poder de moverse o de generar cierto malestar en el ambiente o en la salud o en el estado físico de muchas personas. Eh, Siempre se habla, no solo con el caso de los muñecos, existe un caso de los cuadros malditos, existen objetos malditos, Ujú. y la gente dice que a esos objetos no hay que darles poder. Los expertos en este tipo de temas creen que a la hora de enfrentarse frente al, o de tener enfrente a un objeto maldito, un cuadro maldito, o un fantasma, lo primero que uno no debe hacer es ponerles nombres. Eso es lo primero que dicen ellos, porque al darle un nombre, pues uno le da un poder o le asigna cierta facultad a lo que sea que esté ahí, de que actúe como quiera, partiendo del hecho de, digamos, de los creyentes en los fenómenos paranormales. Creo que estos objetos, de cierta manera, se vuelven como posesivos, territoriales. El caso de Robert es uno de esos casos, era como territorial, pero ya de la casa como tal. Em, el caso de Anabel era más con una persona. De hecho, el caso de Anabel con la muñeca que me tocó enfrentar a mí y que lo pueden ver incluso en Netflix, en Haunted Latinoamérica, tiene una particularidad. La dueña de la muñeca, que está acá en Colombia, eh, la dueña de la muñeca decía que cuando iba con el novio a la casa, eh, los novios no le duraban nada, pero no le duraban nada por algo de la relación, sino porque los tipos los asustaba el muñeco. O sea, tenían pesadillas con el muñeco, le lanzaban objetos, no sé, bueno, en fin, un sinfín de cosas y hacía que se fuera. Entonces, creo que siguiendo otra vez con la teoría de que esto sea real y que esto sea del común de las personas, es como darles poder. Tú los tienes ahí y les empiezas a dar poder, les empiezas a dar poder hasta que ellos empiezan a adueñar de tu vida o se empiezan a adueñar de tu entorno, de tu espacio, hasta aislarte y dejarte completamente a su disposición, por decirlo así. Por eso muchas personas como que intentan deshacerse de los muñecos y empiezan a pasar cosas más extrañas. Partiendo del punto de vista científico, creo que no hay una explicación para decir cómo un muñeco puede generar tantas cosas alrededor de una persona. Ujú. Eh, Partiendo de otra teoría, que es la de las energías, también creo que los objetos como la ropa, como cualquier tipo de objeto, guardan las energías. Yo soy muy creyente de las energías de las personas y de los lugares. Sí. Eh, Creo que energías impregnadas pueden hacer que los objetos traigan ciertas situaciones, más no creo que se presenten fenómenos paranormales como los que uno puede ver en las películas o los que Ajá. argumentan, por ejemplo, el caso de Annabelle, pero vuelvo y repito, Annabelle es el caso icónico, pero como Annabelle hay miles de Annabelles por todo el mundo con historias Sí. muy similares porque los patrones de comportamiento son muy parecidos y son personas que no tienen ningún tipo de conexión en el mundo, solamente hay un objeto inanimado que está allí y Ujú. que genera cierto temor en las personas y hay rasgos muy similares en cada uno de los patrones de comportamiento. Entonces yo sí creo que no puedo haber tanto loco contando la misma historia sin tener ningún tipo de conexión. Sí, señor. Y es que, Juanpa, definitivamente en Colombia tenemos la propia Anabel, que es el caso en el que tú participaste en Haunted Latinoamérica. Es una serie buenísima que la pueden ver en Netflix. Y fue tan buena esta historia, tan real y tan casi que indescriptible, inexplicable, que se convirtió precisamente esa muñeca en la imagen de toda la serie. Así de impactante es esta historia. Así que ya saben, si quieren saber más de ese caso, vayan y busquen Haunted Latinoamérica en Netflix. Esto no es pago, lo No, estamos haciendo de no, no, no. gratis, ¿no? Sí, de gratis lo Pero estamos haciendo. Hay una es que historia muy esa historia particular es con... muy Hay una historia buena muy y esto da particular. para otro capítulo. Yo sé que ustedes van a ir, van a buscar la serie y van a pedir que aquí en Ventana al Misterio esté la protagonista de esta historia y yo estoy segura que va a estar. Esa historia tiene algo muy particular, esto no lo sabe ella, lo vas a ver si ve este video. El día del rodaje de Haunted Latinoamérica, el productor mexicano, Sí, um, me pidió un favor muy personal. Me dijo, em, yo sé que ustedes tienen la muñeca, yo entonces estaba en la emisora, me dijo, necesito que la traiga, pero sin que la dueña se dé cuenta. Entonces yo la empaqué en la maleta, me la llevé para que la vieran
los productores. Y ahí Ujú. compró una de las cosas y era la cercanía que tiene la muñeca con la dueña. La dueña no Ok. sabía, pero se quedó viendo la maleta como con Sin cierto... saber que la muñeca estaba ahí. Sí, no sabía que la muñeca estaba ahí, nunca supo, hasta hoy lo vas a ver de Ujú. pronto, si ves eso, que la muñeca Bueno, estuvo en el mismo set de rodaje. De hecho, la muñeca que van a ver ustedes en House está inspirada en la en muñeca la real, real. porque ellos le tomaron fotos, se tomaron foto de ellos, estaban un poco asustados porque la muñeca, si Joana logra traer a la dueña de la muñeca, le va a pedir que le pida esas fotos, las fotos de cuando la muñeca la recibió, o sea, las primeras Ujú. fotos, a cómo está en la actualidad, Sí, porque total, son dos muñecas totalmente diferentes. Y no es cosa del total. tiempo, sino que la muñeca, no sé si decir esto porque va a sonar loco, pero empezó a tener canas, o sea, como Ujú, canas amarillas, por decirlo así, ujú. y Y el cambio del el cambio. No cabello. todo. No, no hablemos más de esa muñeca porque eso va para otro capítulo Sí, totalmente. y yo creo que vamos a lograr que ella esté aquí y que tú también vuelvas a estar porque tú haces parte de esa historia, pero por ahora si lo quieren ver, ya saben, vayan y la buscan en Netflix. Yo también creo, mi conclusión así como la de Juan Pablo, es que de alguna manera nosotros como seres humanos también le damos algún tipo de poder a esos objetos cuando enviamos tanta energía para ellos, ¿sabes? Entonces, que un muñeco se convierta en tu amigo, darle esa importancia, ese afecto a un objeto inanimado puede generar precisamente que se convierta o que de alguna manera genere este tipo de efectos. Y por otro lado, también puede suceder como el caso de Anabel, que hayan espíritus rondando en nuestro mundo y busquen precisamente un espacio o algo material para poder transmitir su energía. Juanpa, pues nada, un placer tenerte aquí en Ventana del Misterio, cómo la gente te contacta. Yo sé que ya poco hablas de estos temas, pero a la gente seguramente le interesa seguirte porque también eres un referente en este tipo de periodismo de misterio y ahí seguirás posteando cosas interesantes. La idea es volver, la idea es bueno, muy pronto volver. De hecho, aún así tengo un podcast de misterio, más de todo entrevistas, que se llama Enigma Colombia Podcast. Así lo encuentran, Enigma Colombia Podcast, en varias plataformas digitales. Y me pueden seguir a mí en arroba Juanpa Laguna, si me encuentran, si me quieren escribir, si me quieren preguntar cualquier cosa del mundo paranormal, si les pasa algo, ahí me pueden escribir. La idea es empezar a crear contenido de este estilo otra vez, volver a retomarlo. Estaba como en otros asuntos ahí, pero la idea es volver al ruedo, porque digamos que siempre que ando o sea, por más que intento alejarme, siempre termino Te volviendo a estos, buscan. no, me busca y me encanta hablar de esto. Así Ujú. que la idea es ir volviendo de a poco al mundo del misterio. Pues Juanpa, mil y mil gracias de nuevo por estar aquí. Ustedes ya saben, así como este contenido, muchos otros que ustedes nos han pedido, pues los hemos venido desarrollando en este canal de YouTube Ventana al Misterio. Si les gustó, pues espero que nos den dedito arriba, dejen sus comentarios. Si tienen algún otro caso que quieran compartir también, pues los invito a que dejen sus datos a través de la cajita de comentarios. Gracias por estar conectados y recuerden suscribirse al canal y darle dedito arriba. Por hoy cerramos esta ventana al misterio.